Bienvenidos, buenas noches, Dios les bendiga a este espacio maravilloso todos los viernes de 8 a 9 de la noche. Y hoy tenemos una invitada muy especial, la pastora Marta, quien nos trae hoy la enseñanza y la cual vamos a guardar en nuestros corazones. Para quienes nos escuchan, esta transmisión, un abrazo grande, Dios los bendiga, a los hermanos que se están conectando. Bienvenidos, buenas noches a los que van a escuchar a futuro esta enseñanza. Dios los bendiga, estamos orando por ustedes. El Señor tiene todo planeado conforme a su santa y perfecta voluntad. Bueno, vamos a iniciar dándole gracias al Señor por todo lo que hace en nuestras vidas, lo que permite y lo que no permite. Amén. Amado Señor, te doy gracias en esta noche, mi amado Jehová, por tu amor, tu bondad y tu santa misericordia. Gracias, amado Dios, por el infinito amor que tienes para cada uno de nosotros, por tu misericordia, por tu gran amor, por el perdón de nuestros pecados. Hoy entregamos, como siempre, Señor, nuestras vidas en tus manos. Hágase tu perfecta y santa voluntad. Quiero clamar, Señor, por todo aquel que escucha esta enseñanza, esta transmisión. Bendícelo en gran manera, Señor, a todos los que estamos conectados. Bendícenos, amado Dios. Ayúdanos para no ser solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Toma el control del tiempo, de los afanes, de las angustias, amado Dios. Tú eres el dueño de todo. Tú eres el que tiene el poder y la autoridad, Señor, para hacer lo imposible posible. Nosotros fuimos creados a tu imagen y semejanza. Creaste cada molécula, cada célula, cada parte de nuestro cuerpo conforme a tu santa voluntad. Nos diste vida, tenemos el soplo de vida que tú nos has dado. Queremos agradecerte, Señor, por la vida que nos das. Gracias, amado Dios, por el alimento. Gracias por calzarnos, por vestirnos. Gracias, Señor, por escucharnos, por abrazarnos, por entendernos. Gracias, Señor, por corregirnos, por bendecirnos día a día. Gracias por lo que entendemos y lo que no, amado Dios. Clamo, Señor, por la salud de mis hermanos, amado Jesús. Clamo, Señor, por los que están de viaje, los que salen de viaje, amado Jesús. Clamo, Señor, por los que tienen angustia en su corazón. Gracias, Señor, por escucharnos. Clamo, amado Dios, por todos los hermanos que se han alejado de tu palabra, amado Dios, para que con tus lazos de amor regresen a tu redil. Por todos los jóvenes y los niños, amado Jesús, que se sienten desamparados. Tú has dicho en tu palabra que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Espíritu de Dios, llena todo. Espíritu de Dios, sé tú obrando en esta noche, Señor. Todos, todos, linda, amado Jesús, los queremos. Ayúdanos a ser organizados y a
del internet me hubo una interrupción, pero bueno, gloria al Señor. Gracias, Señor, por esa interrupción. Tan solo tú sabes. Bueno, pastora, Dios te bendiga. Gracias por traer hoy la enseñanza a este espacio maravilloso. Que el Señor te bendiga día a día, cada vez más. Voy a cerrar, voy a cerrar mi cámara, pero tú quedas allí solita, pero seguimos escuchando. Adelante, Dios te bendiga. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Agradecemos al Señor por este tiempo, por este espacio que nos permite unirnos en el Espíritu, así sea a través de estos medios. Quiero compartir con ustedes un texto que está en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, y vamos a leerlo desde el versículo 31 hasta el 36. Voy a leer en la Reina Valera, la versión Reina Valera. Dice en el versículo 31, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Versículo 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de estas cosas y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. El título de esta enseñanza es Conflicto Continuo, y vamos a ir entendiendo el porqué de este título. Como introducción, quiero que nos pongamos un poco en el contexto de lo que se estaba viviendo en este momento. Este relato bíblico que acabamos de leer se desarrolla en medio de una celebración muy importante para los judíos, y era la celebración de los tabernáculos, la fiesta de los tabernáculos, o también llamado la fiesta de las enramadas. Esta fiesta tenía como propósito recordarle a los judíos que el Señor los había sacado de Egipto, que también ellos habían tenido que vivir en el desierto, vivir como nómadas, pero en medio de esa situación tan crítica, ellos tuvieron la provisión de parte del Señor, tuvieron ese cuidado de parte de Dios. Y justamente eso era lo que ellos estaban conmemorando cada vez que hacían esta celebración o desarrollaban esta celebración. Algo que debemos tener en cuenta es que todo lo que habla el Antiguo Testamento, todo lo que se menciona en el Antiguo Testamento, tiene un propósito, tiene un propósito de mostrar a Cristo. Y pues esta fiesta justamente es una tipología de Cristo. ¿En qué sentido? Que el Señor, mediante su Espíritu, es esa fuente inagotable de agua viva para cada uno de nosotros. ¿Por qué hablo de esto? Esta celebración de la fiesta de los tabernáculos se desarrollaba durante 7 días. Y creo que ojalá ustedes tuvieran la posibilidad o el interés de leer todo el texto desde el versículo 1 del capítulo 7 para poder entender lo que les estoy diciendo. El día, digamos que más importante, o los días más importantes de esta celebración era el primero y el último, que por lo general empezaba un día de reposo y terminaba un día de reposo. En el último día de celebración, ellos regaban agua, sacaban agua de ese pozo de Siloé. Yo creo que ustedes se acuerdan que hay un relato acerca de este pozo, y iban y regaban esta agua en el altar.
¿Por qué entonces el Señor está diciendo que Él es la fuente inagotable? Porque está haciendo alusión a lo que el pueblo de Israel celebraba ese último día de la fiesta de los tabernáculos. Y otra tipología o algo que también vuelve a como a cumplirse, se da el cumplimiento en el Señor Jesucristo, es que Él es el tabernáculo, Él es el que se hizo carne, Él es el que habitó entre nosotros. Y quiero que vayamos a Juan 1:14. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, así como ellos hacían morada para refugiarse en el desierto, en el Señor, Él es nuestra morada, Cristo es nuestra morada, Él es el que se hizo carne y habitó en medio nuestro. Algo también que habla acerca de estas moradas está en Juan capítulo 14, versículo 23. Quiero que lo leamos, por favor. Juan 14, versículo 23. Dice el Señor Jesús, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, sí, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, esa celebración se cumple en Cristo, ¿sí? Ahora bien, ¿qué estaba pasando con esta celebración, con el desarrollo de esta celebración? Los hermanos del Señor Jesucristo, que vuelvo y les insisto, está todo esto desarrollado ahí en el capítulo 7, que por tiempo no lo vamos a leer todo, habían hecho la invitación al Señor Jesús para que fuera y participara de esta celebración. La respuesta del Señor fue, yo no voy a participar, todavía no es mi hora, todavía no es el tiempo. Pero ellos no lo hicieron porque el Señor participara como tal de la celebración, como judío que era, sino que ellos lo estaban haciendo un poco como retándolo, diciéndole que si verdaderamente él se manifestaba y hacía tantas cosas sobrenaturales, tantas maravillas, que fuera y lo hiciera público en la fiesta. Y pues digamos que humanamente no habría un mejor lugar, una mejor oportunidad para mostrar él todos sus galardones en una fiesta como estas. Pero ellos lo hacían, que la Biblia lo relata así, lo hacían porque tampoco creían en el Señor Jesucristo. Entonces, más que creer que Él se mostrara o que la gente lo conociera o que lo reconociera y reconociera todas sus maravillas, todas sus manifestaciones, lo hacían más bien como una forma irónica, como una forma sarcástica de decirle, pues vaya, muéstrese, muestre todo lo que usted hace. Este texto que estamos o que vamos a estudiar termina el capítulo, la perícopa que va desde el versículo 25 al 31, termina diciendo que muchos creyeron en el Señor, porque finalmente el Señor sí fue a la fiesta. Les dijo a los hermanos que no iba a ir, pero él finalmente fue a la fiesta. Y siempre que él se enfrentaba a los religiosos del momento, como eran los fariseos, como eran los saduceos y bueno, algunos otros grupos religiosos, estaba él dando una enseñanza. Y por medio de esta enseñanza, entonces, muchos escuchaban, algunos argumentaban, pero otros creían. El versículo 31 dice que muchos de la multitud creyeron en él. Y lo que argumentaban es que si el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que él hace, es decir, él ha hecho suficientes señales, ¿por qué no creer en él? Y esto fue lo que detonó una situación ahí en medio de este grupo religioso. En el versículo 32 dice que los fariseos oyeron justamente esto que estaba murmurando la gente. Que por cierto, en el versículo 12 también hay una murmuración.
Si quieren, léanlo ahí en el versículo 12 del capítulo 7, dice, y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, es decir, acerca del Señor Jesucristo, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Había conflicto, había esos pensamientos encontrados de unos y de otros. Yo he tomado como primer punto cómo actúa el ser humano, cómo responde el ser humano frente a la manifestación del Señor Jesucristo, frente a sus milagros, frente a sus proezas, cómo responde el ser humano. Y como primer punto, puedo ver que responden muchas veces con murmuración. Eso fue lo que sucedió y lo que relata aquí el versículo 32. Murmuraron. Murmuraron al evidenciar la majestad, al evidenciar el poder del Señor. Despertó entonces en ellos esa murmuración y muchas veces, bueno, en este caso, la murmuración está dada desde este grupo religioso y justamente se hace así, se argumenta el poder del Señor, se argumenta su deidad, se argumenta su obra redentora desde la religiosidad. Es más, se argumenta desde lo natural, queriendo dar respuesta a la intervención sobrenatural del Señor, se quiere mostrarlo desde lo natural. Y ahí es donde el ser humano entra en conflicto. Porque para creer en el Señor, para aceptar sus milagros, para aceptar sus proezas, es necesario creerlo por fe. Y es lo que no estaban haciendo estos hombres. Sencillamente, bueno, hoy en día sucede algo muy parecido. Se buscan explicaciones de el poder de Dios desde la ciencia, desde la filosofía, desde el humanismo, desde tantos recursos que el ser humano se ha inventado para desvirtuar lo que el Señor ha hecho. Muchas veces se le atribuye, como creo que ustedes pueden mirarlo, corroborarlo mediante la palabra del Señor, que muchas veces los religiosos del momento, en vez de aceptar los milagros y la manifestación del Señor, se la atribuían al enemigo, a Satanás. Tremendo. Y muchas veces, hoy en día, sucede que se le atribuye el poder y la autoridad del Señor a santos, a, qué sé yo, a una cantidad de cosas que crea el ser humano en su mente. Entonces, la primera respuesta que podemos ver del ser humano, del corazón del ser humano, a la grandeza, a la manifestación del Señor, es la murmuración. Es el pretender explicar todo lo que el Señor ha hecho, todo lo que el Señor hizo de una manera muy superficial y buscarle tal vez una argumentación desde la lógica humana, y ahí es donde nosotros nos quedamos escasos. Otra cosa que puedo ver aquí en cuanto a la respuesta del ser humano frente a la manifestación del Señor son las alianzas que se producen. Aquí en el versículo 32 se unen dos grupos religiosos. Dice, bueno, aquí está diciendo que los principales sacerdotes y los fariseos se unieron para enviar alguaciles para apresar al Señor. Algo muy particular que vemos aquí es que se unen estos grupos que normalmente
mantenían en disputa, pero se unen en pos de un peligro para ellos, un supuesto peligro que era el Señor Jesús. Y estos principales sacerdotes ocupaban un cargo alto en el sacerdocio. Ellos eran miembros principales de las familias sacerdotales. Es decir, que este grupo seguramente se refería al Sanedrín, a esta gente que era reconocida por el pueblo judío porque conocían muchísimo de la ley, pero ellos también tenían sus disputas entre sí. Pero en este instante se unen, hacen alianzas. ¿Con qué propósito? Con el propósito de apresar al Señor, con el propósito de detener el avance del reino de Dios, con el propósito de interrumpir la obra redentora. Era lo que ellos pretendían. Hoy en día podemos ver cómo suceden alianzas también, cómo muchos se unen en contra de la palabra del Señor. Muchos se unen para ir en contra de los principios que el Señor ha establecido, que el Señor ha dejado para cada uno de nosotros. ¿Sí? Y ahorita en este tiempo podemos ver tantas ideologías que se han levantado, que no son otra cosa sino alianzas que hacen de un lado y de otro para defender principios contrarios o más bien pensamientos contrarios a los principios de la palabra del Señor. Entonces, la respuesta del ser humano frente a la presencia o la manifestación del Señor es unirse con otros que piensen como yo pienso, sin importar si son de la ideología correcta o más bien de mi propio pensamiento, sino sencillamente que se unan en pos de destruir aquello que es la verdad absoluta, que es lo que nos habla la palabra de Dios. Ahora, hemos visto la respuesta del ser humano. ¿Cómo responde Dios frente a esta argumentación, frente a esta actitud que están teniendo los religiosos del momento? Aquí podemos ver en el versículo 33, dice: entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Yo puedo ver como una respuesta dulce de parte del Señor y puedo concluir que no es otra cosa sino misericordia. La declaración del Señor, la primera declaración del Señor frente a esta alianza, frente a la murmuración que están mostrando los religiosos del momento, es misericordia. Todavía les queda un poco de tiempo. Se les está concediendo una oportunidad para que ellos se arrepientan. Un poco de tiempo está diciendo, es breve el momento, el tiempo que les queda, pero es el momento oportuno para que se arrepientan. Es un llamado amoroso de parte del Señor para que ellos finalmente crean en Él, tengan fe en Él, lo reconozcan como el Mesías que tanto anhelaban, que tanto esperaban, que tanto deseaban. Todavía un poco de tiempo. Es una oportunidad de reconciliación con el Creador de todas las cosas. Es una oportunidad de tener una relación estrecha con aquel que los creó. Y ese llamado sigue existiendo hasta el día de hoy. No sé cuántos de ustedes sean de los que murmuren
del Señor, los que murmuren de la palabra de Dios, los que argumenten todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Pero el Señor hoy les está diciendo, hay un breve tiempo, hay un breve momento, hay todavía oportunidad, a que sea corto el tiempo, hay oportunidad de venir a Él y arrepentirse y disfrutar de lo que Él provee, de la salvación, la vida eterna. Es un llamado continuo para volver a aquel que nos creó. El Señor les está diciendo a estos religiosos, vuélvanse a mí, todavía tienen tiempo. Y tal vez le está diciendo a usted que está escuchando este mensaje, vuélvase a mí. Tal vez usted que ha bajado, ha menguado en la fe en Jesucristo, que tal vez ha permitido que su mente y su corazón se argumente con tantos conceptos, el Señor le está diciendo en este momento, todavía tiene tiempo de arrepentirse, de venir a mí, de creer en mí. Ese es un llamado de misericordia, es un llamado de amor. Pero algo que también nos muestra la palabra es que el Señor, así como es un Dios de amor, de un amor generoso, también es un Dios de justicia. Y en el versículo 34 dice, me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Desde el versículo 36, Él les está diciendo que si bien es cierto, les queda un poco de tiempo, Él va a ir a aquel que lo envió, que es el Padre. Entonces, ¿qué es lo que está declarando aquí el Señor en el versículo 34? Una sentencia. Si ustedes no se arrepienten, si ustedes finalmente no me siguen, ustedes no van a poder ir a donde yo voy a ir. Es una sentencia o una declaración de condenación. Me buscaréis y ya no me podrán encontrar. Y a donde yo estaré, ustedes no pueden ir. El Señor insiste en decirles que vengan a Él, pero también les hace la advertencia que habrá un momento en que ya no podrán ir a Él. Y es lo que para muchos el Señor les estará diciendo en esta noche. Tal vez usted que ha dilatado cada vez que le han predicado la palabra y está haciendo o ha respondido, todavía no es el tiempo, me falta mucho, necesito hacer qué sé yo, tantas cosas, no estoy preparado, como es la respuesta de algunos, pero el Señor le está advirtiendo que tal vez cuando usted decida buscar al Señor, ya no lo va a encontrar, ya no va a estar para usted. Esta profecía es triste, es dolorosa. Y para el pueblo de Israel era muy fuerte esta sentencia. Para estos religiosos del momento era muy fuerte. Ellos anhelaban que el Mesías llegara y el Mesías llegó y no lo reconocieron. Y muchos judíos hoy siguen esperando que llegue el Mesías. No lo reconocen. Tal vez dicen, como dice el texto en algunos apartes, dice, ese hombre, se refieren a él como cualquier otro, como un profeta más, pero no lo reconocen como Dios. No lo reconocen como el Mesías que ellos tanto anhelaban. Se explica
la presencia del Señor desde una mentalidad corta, limitada, como es la mentalidad del ser humano. Pero la insistencia del Señor es que hay oportunidad. Hay oportunidad para llegar a Él. Hay oportunidad para arrepentirse. Que no sea el momento tarde cuando usted decida aceptar a Cristo. Entonces la pregunta sería, ¿en qué condición está usted? ¿Cuál es su argumento frente a esta invitación que hace el Señor? El Señor estaba confrontando a esta gente, a este grupo de religiosos, en medio de una celebración muy hermosa, en medio de conmemorar lo que Él hizo años atrás, que los sacó de la esclavitud en la que estaban en Egipto, que les permitió atravesar el desierto en medio de dificultades, pero estuvo ahí protegiéndolos, sustentándolos, guardándolos. Y que Él es esa fuente de agua viva, así como ellos celebraban el último día de esa fiesta, el regar el agua ahí en el altar, Él les estaba diciendo, yo soy esa fuente. En esta noche, el Señor nos está diciendo, Él es esa fuente inagotable para cada uno de nosotros. Usted tal vez que está en una crisis, que está angustiado, que no encuentra salida a la situación que está experimentando, Él es la fuente inagotable de agua viva. Salga de la religiosidad y decida aceptar al Señor. Salga de esos argumentos y de todas esas prácticas religiosas que no le satisfacen, que no le llenan, que nunca podrán hacerlo. Solamente el Señor Jesucristo es el que puede saciar su corazón. Solamente Él es el que lo puede sacar de la esclavitud del pecado, así como sacó al pueblo de Israel de la esclavitud que estaban ellos sometidos allá en Egipto. Dios tiene la capacidad, Dios tiene la autoridad, Dios tiene el poder para sacarlo a usted de la esclavitud del pecado y hacerlo libre. Él tiene la capacidad de proveerle a usted lo que necesita. Tal vez no es lo que usted desea, pero sí lo que necesita. Es momento de arrepentimiento. Es la oportunidad de venir a Cristo, de aceptarlo a Él, de creer en su palabra, de reconocer que ya Él vino, que se hizo carne, que quiere hacer morada con usted, como la ha hecho conmigo, como lo ha hecho con muchos de los que están escuchando este mensaje, que son creyentes en Él. Entonces la invitación en esta noche es para que rinda su corazón delante del Señor, para que no argumente más, para que finalmente pueda venir a Él en humillación, en una condición de necesidad absoluta y que Él pueda levantar su vida, transformar su vida, como es el deseo de Él. Es el conflicto continuo en el que vive el ser humano sin Dios. El de creer ciertas partes de la Biblia, el aceptar ciertas partes de la Biblia, el argumentar ciertas partes de la Biblia. Es el conflicto continuo en el corazón del ser humano. Espero que en esta noche usted pueda desmontar todos esos argumentos y permitir que el Señor, por medio de su Santo Espíritu, entre en su corazón, que el Señor haga morada en su corazón. Es el deseo de Él, venir y habitar en cada uno de los corazones del ser humano. Pero está
en nosotros el tomar la decisión de permitirle a Él que Él haga morada con nosotros. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por su palabra, que podamos recordar esta enseñanza, que el Señor nos siga hablando. Amado Dios, en esta noche te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias Dios porque frente a la respuesta del corazón del ser humano, frente a esas alianzas, frente a la murmuración, la declaración tuya, Señor, es de misericordia, es de un llamado continuo al arrepentimiento. Tú das oportunidad para que el ser humano se reconcilie contigo, pero también adviertes que hay una sentencia, una declaración de condenación, que llegará un momento en el que no habrá más oportunidad, que tal vez ese tiempo de gracia se apague, se cierre para muchos que posponen esa comunión contigo, oh Dios. Hoy clamo a ti para que todos aquellos que escuchen esta palabra sean confrontados contigo, oh Dios, y que finalmente accedan al arrepentimiento. Gracias te doy, Señor, por todo lo que has hablado en esta noche y por lo que seguirás hablando. A ti sea toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria al Señor. Bueno, tengo inhabilitadas algunas cámaras y micrófonos, pero hermosa palabra el día de hoy y estoy segura que va a tocar a muchísimos corazones. Importante estar compartiendo este link de la grabación a muchas personas, suscribirse en el canal. Estoy completamente segura que va a escucharse esta enseñanza aquel que lo necesita. Y estoy completamente segura que así no estemos nosotras, el mensaje va a seguir y seguir como su palabra. Entonces, estoy muy feliz por eso, porque es una palabra que no se queda en un solo momento, sino que va a trascender como el Señor lo desea a muchas personas. Y me encanta el tema del día de hoy, el arrepentimiento, el tener esa oportunidad mientras tengamos vida, la oportunidad de arrepentirnos, de reconciliarnos con el Señor, de todo aquello que dejamos a causa de las amistades, a causa de tal vez los vicios, de las necesidades, de la tristeza, del orgullo, de la rabia, bueno, no sé, de tantas cosas, de conflictos familiares, me llega aquí a mi corazón, de conflictos en las iglesias, porque también pasan, por celos ministeriales, por muchas áreas, pero que el Señor sea obrando en gran manera. Y no es imposible agradar al Señor, no es imposible tener esa comunión con el Señor. Entonces, qué bello que el día de hoy tomes esa decisión de decirle al Señor, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de haber herido a alguien, me arrepiento de haber insultado a alguien, me arrepiento de haber golpeado a alguien, de haber hecho tantas cosas, me arrepiento de haberme alejado de ti, sobre todo, Señor. Y en todo aquello que yo no tengo el control, toma tú el control. En todo aquello que creo que no puedo, toma tú el control. Renueva mis fuerzas, mi mente, mi forma de hablar de manera positiva y que te crea todo el tiempo. Pastora Marta, de verdad, muchas gracias por esta enseñanza. No sé si quieres decirle algo más aquí a los hermanos y oyentes en esta noche. Que mientras estemos vivos hay oportunidad. Amén. Hay oportunidad
sanidad, y independientemente de la situación en la que estemos, Él tiene misericordia de nosotros y está siempre dispuesto a recibirnos, a aceptarnos, pero es dejar todo de lado y sencillamente abandonarnos, como decías. Bueno, hay tantas situaciones que pueden estar pasando en nuestras vidas, pero es momento de arrepentimiento, es momento de venir realmente a su presencia y abandonarnos en sus brazos de amor. Él Amén, nos levantará. amén. Ayer estábamos en una reunión y bueno, comentaban algo que me marcó muchísimo y es un joven que lo tenía todo. Las mujeres lo seguían porque seguramente era muy simpático, no lo conocí, entonces no sé, pero sí sé que fue noticia. Tenía su trabajo, su familia, lo tenía todo, pero algo sucedió, ¿cierto? Y se quitó la vida. Entonces, hay algo que no puede reemplazar nada, y es esa llenura del Espíritu de Dios. Realmente que cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, sabemos apreciar cada momento, apreciar ver el cielo, apreciar ver el mar, apreciar y amar, ver a la familia, poder compartir un tinto con alguien, eh, poder tomar un desayuno. No tiene que ser grandes delicias, es el disfrutar, el poder comer. Hay personas que no pueden tomar ese alimento y ese milagro. Un testimonio que dio una hermana en la iglesia y es que una abuelita, muy abuelita, que le colocaron el oxígeno y pues tenía dificultad para cancelarlo, lloraba y lloraba y lloraba. Le decía al doctor, tranquila que vamos a mirar cómo hacemos para que puedas tener el oxígeno. Ella decía, yo no lloro por eso, sí lo necesito y pues me es difícil pagarlo, pero tuve 85 años, el oxígeno gratis y no le di gracias al Señor y ahora me toca pagarlo. Y eso me impactó en mi corazón. Entonces, es esas cosas, cuando hubo el COVID, que teníamos que tener todo el tiempo el tapabocas y yo extrañaba el poder respirar el aire que todo el tiempo tenemos y no vemos esa grandeza del Señor en eso tan maravilloso. Él dice que Él nos da el día y la noche a todos por igual. Amén. Entonces, quisiera que en este nos quedan 15 minutos. Bueno, hay quien tenemos acá los micrófonos desactivados y cámaras, pero sí quisiera que en un momento, en un instante, tengamos una oración de arrepentimiento y aceptación del Señor en nuestro corazón de reconciliación. Pastora, ¿deseas anexar algo más? ¿Decir algo más? ¿No? ¿O No. sí? Yo compartí, bueno, tengo un chat privado. Ok, dice Martica desde España. Si deseas estar con Él en la eternidad, debes buscarlo mientras estés aquí. Amén. Así es. Mientras tengamos vida, mientras tengamos ese soplo de vida del Señor Jesucristo en nuestro corazón, tenemos esa oportunidad. Después, nada que hacer. Y no somos dueños de nuestra vida para quitárnosla. Es un regalo que el Señor nos la ha dado. Y no, el cuerpo no es nuestro, es del Señor, lo dice su palabra. Este es el templo de Dios. Entonces, ¿qué estamos haciendo con él? No podemos destruirlo porque es del Señor. Hasta que Él quiera, conforme a su voluntad. Perfecta y agradable que es. Aunque no entendamos muchas cosas. Pero es así. Yo acá coloqué un versículo que no lo dijiste, pero pues me pareció acorde a la enseñanza también, que es Hechos 3, 19, 20, que dice, hay un gran murmullo acerca de él
entre la multitud. Pues nos decían, ay, no, mentiras, ese no es. Así que arrepentidos, perdón, Hechos 3, 19 y 20, arrepentidos, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados nuestros pecados. Tenemos que arrepentirnos y convertirnos para que esos pecados sean borrados, para que vengamos a la presencia del Señor. Lo leo completo, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que es que os fue antes anunciado. Amén. Acá lo coloco. Bueno, y para cerrar, entonces, en este tiempo, no sé si haya alguna petición de oración. Yo quiero pedir petición, que estemos orando por mi hermana Joana, que viaja de Cúcuta a Tunja y vuelve nuevamente para Cúcuta, que el Señor sea obrando y que todas las cosas le salgan bien en su trabajo y en el transporte, porque viene por tierra. Mi mamá viajó a compartir su cumpleaños con mi abuelita. Las dos cumplieron años, mi abuelita 98 años, estuvo muy malita, pero pues el Señor es maravilloso y está mucho mejor. Nos afanamos un poco, pero el Señor tiene el control y nos sorprendió de manera maravillosa. Entonces, las dos cumplen el años el mismo día. Eso es que sea el Señor obrando en su viaje. No sé si haya más peticiones de oración. Estamos orando por salud también a nivel de la iglesia y también en los pensamientos, los pensamientos que hayan en este momento haya un trascender a nivel espiritual y el Señor sea obrando de manera sobrenatural en el mundo entero, en nuestra mente, en esa mente que sea mente de Cristo y que el Señor sea obrando porque el ataque que hay hacia la depresión, hacia tantas cosas es bastante fuerte. Amén. Bueno, hermana, tienes el privilegio de cerrar este tiempo por estas peticiones de oración y una oración también de arrepentimiento para todos los que deseen hacerlo, escuchando esta transmisión. Y bueno, y cerrando este tiempo en oración. Amén. Padre del cielo, Señor, en esta hora te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de compartir tu palabra, Señor. Creemos plenamente, estamos convencidas, oh Dios, que esta palabra llegará a los corazones necesitados. Hoy suplicamos, Señor, que todos aquellos que no te conocen, que escuchen esta palabra, finalmente sean convencidos por tu Santo Espíritu y procedan al arrepentimiento. Que tengan la oportunidad de conocerte a ti, de disfrutar de tu grandeza, de disfrutar de tu amor, de disfrutar, Señor, de tus promesas, de ser guiados por tu Santo Espíritu, de ser enseñados y capacitados para vivir conforme a tu palabra. Hoy te damos gracias, precioso Dios, porque sabemos que tú estás obrando en cada una de las vidas. Pero también, Señor, creemos en lo que dice tu palabra, que tú nos escuchas, que atiendes nuestras necesidades. Y hoy clamamos a ti por toda la situación que estamos viendo en cuanto a la salud mental. Hoy suplicamos que asistas a cada persona que está teniendo dificultades en su salud mental, que está sufriendo de depresión, de ansiedad, Señor, de ataques de pánico, tantas cosas que se han levantado últimamente. Hoy suplicamos sobre todo por nuestros jóvenes. Ten misericordia de ellos. Asístelos, Señor. Guárdalos de tomar decisiones contrarias a tu palabra, de atentar contra sus vidas, oh Dios. Suplicamos también para que asistas la salud, Señor, de
la abuela y de la madre de mi hermana Sandra, oh Dios, de su hermana también, que sea guardada, que sea llevada en paz y en seguridad en este viaje. Y todos aquellos, Señor, que están teniendo dificultades en medio de sus relaciones familiares, Señor, en medio de situaciones económicas, Padre, clamamos a ti. Tú eres el Dios de amor, tú eres el Dios de provisión, tú eres el Dios de cuidado. Clamamos a ti, Señor, por tu intervención sobrenatural en cada una de las situaciones. Gracias te damos, Señor, por escucharnos, por atender nuestro clamor y por ser propicio a cada una de nuestras necesidades. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra y el honor que solamente tú mereces en Cristo Jesús. Amén. Amén, gloria al Señor. Bueno, pues que así sea, el Señor sea obrando en nuestras vidas, en sus vidas. Y bueno, damos gracias al Señor por este espacio. Los esperamos todos los viernes de 8 a 9 a escuchar una enseñanza maravillosa por medio de los pastores, líderes de la iglesia. Y bueno, también tener un corazón dispuesto para escuchar y no solamente ser oidores, sino hacedores de su palabra. También suscribirse en el canal y compartirlo. Uno no sabe quién está necesitando esta enseñanza. Entonces, compartir el canal o el link de la enseñanza. A todos muchas gracias. Aquel que nos escucha, recuerda, todavía hay tiempo para el Señor, nada es imposible. Nos arrepentimos de nuestros pecados, confesemos nuestros pecados, arrepintámonos, recibamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, aceptándolo como nuestro único Salvador y ya también perdonarnos a nosotros mismos, no martillar esa falta, porque el Señor nos perdona, pues nosotros también trabajar en ello. Amén. En unos minutos estaré compartiendo el link de la grabación. Mi hermana Marta, saludos al pastor Eddie, Martica Bella allí, que estás trasnochando. Allá ya son 6 horas más que acá, o sea que ella está en la madrugada escuchando la palabra. Muy juiciosa, Janet, Dios te bendiga. Y a todos un abrazo grande y fuerte. Bendiciones para todos, feliz noche. Feliz noche, bendiciones. Terminamos muy temprano. Chao, bendiciones.